Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lourdes Contreras y soy de la sección internacional. Hoy tocaremos la unidad número 4, que es el informe técnico. Es una herramienta que usamos mucho en ingeniería civil y bueno, damos paso a lo que es un informe técnico. Vamos a tener como orden lo siguiente, que es un informe técnico, características, partes y ejemplos. ¿Qué es un informe técnico? Es un documento que tiene por objeto describir el proceso, avances o resultados de una investigación técnica, científica. Puede tener recomendaciones o conclusiones, eso ya es decisión de la persona que está haciendo el informe. Y rara vez pasa por revisión de otras personas que no tienen que ver con la organización que lo está elaborando. O sea, no, personas de fuera no son tomadas en cuenta. Realmente lo que son, un ejemplo, una empresa que está haciendo un informe técnico, ella misma es la que hace la revisión, no personas de afuera. Como un ejemplo, otros colegas y así. Bien, ¿qué es un informe técnico? También es, dado que es un informe técnico, está orientado a un público especializado, compuesto por ingenieros, arquitectos, científicos o académicos. El lenguaje utilizado para su redacción debe seguir ciertos estándares que permiten al lector comprender su contenido de forma compleja o completa y ágil. No es lo mismo presentar un informe de una persona que es de licenciatura a alguien que tenga una formación de ingeniería, matemática pura. Sí, tiene un público específico. Hoy en día es uno de los métodos más comúnmente utilizados para presentar información técnica y científica de manera sencilla sobre un proyecto de investigación que necesita ser impulsado económicamente por patrocinadores. Según France, en el 2010, Technical Writing, un informe técnico es un documento creado para comunicar el planteamiento, el desarrollo y los resultados de una investigación, una práctica de elaboración o un estudio en ingeniería. Recordemos que también para hacer un informe técnico se necesita recursos económicos. No cualquier persona puede hacer un informe técnico. ¿Cuáles son las características de un informe técnico? Bueno, tiene que ser el lenguaje, fiabilidad, estructura, gráfica, documento, selectividad de audiencia y otros que estaré mencionando más adelante. Cuando hablamos de lenguaje, debe ser una redacción con un lenguaje formal, conciso y claro, un lenguaje técnico. La fiabilidad debe estar redactada con un lenguaje formal, conciso y claro, y que sea de un origen que no sea una suposición nada más, que tenga un estudio detrás y sea comparado con otras investigaciones científicas. ¿Cuál es la estructura? Su organización y su estructura debe permitir una fácil lectura y comprensión de su contenido. Lo gráfico incluye imágenes, fotografías, tablas para mostrar datos y cualquier otro material de apoyo que haga más fácil entender este informe técnico. ¿Cuáles son las documentaciones? Las fuentes de información, de verdad, son muy importantes en los informes técnicos. Le aportan confiabilidad al estudio. Y la selectividad de la audiencia está pensada para ser leído por un tipo de audiencia específico interesados por los resultados del informe. Por lo menos si es el área de ingeniería, tenemos 3 ramas, por decirlo así, lo que es estructuras, vías o la parte hidráulica. Son temas que a mí me interesarían siendo estudiante de ingeniería y también de ingeniería civil y siendo ya una próxima profesional. Si estoy en mi área ya ejerciendo, yo me enfocaría en este tipo de información. No me gustaría leer informaciones que tengan que ver, entre comillas, un ejemplo, la moda. No le veo estructura en lo que tiene que ver con mi carrera. ¿Cuáles otras características de un informe técnico? Son los encabezados y la presentación. El título debe estar localizado en tal manera que el lector pueda ubicar fácilmente la información de cada apartado dentro del texto. Y este título debe ser llamativo, tenga que ver con la información que tiene y que sea algo de peso. ¿Cuál es la presentación? Debe ser
construirse en una hoja tamaño A4 con márgenes de 2.54 centímetros y las páginas van todas numeradas. Partes de un informe técnico. Bien. Se debe elegir un título lo más breve y conciso posible, intentando dar una idea general de lo que se va a exponer en el informe. El título tiene la tarea de captar la atención del lector, pero para ello es necesario que comience con una palabra importante relacionada con el contenido del informe. Este debe ser concluido o debe ser incluido en 3 partes del informe, lo que es la página del título, donde también se coloca la fecha de publicación y el nombre del autor. En la página de resumen, en la primera página del cuerpo del informe. En la portada se incluye el título, los autores del informe, la institución en la que se ha realizado y la institución que lo ha encargado, si se da el caso. Un ejemplo, yo estuve un tiempo estudiando en la ULA y había una profesora que ella es de ingeniería civil, pero de la parte hidráulica. Y ella hacía muchos informes técnicos de nuevos experimentos y de nuevos ejercicios que ella hacía en la parte de fluidos. Y ellas la mandaban a hacer de Harvard. Entonces ella tenía que enfocarse bien, mencionaba, daba su nombre, sus datos, y la institución que era la ULA. Y ella nos representaba a nivel internacional. El peso de un informe técnico se implica, porque con ello puedes poner en alto tanto la institución donde tú trabajas como el propio país, o el estado o el país donde tú vives. ¿Cuáles son las partes de un informe técnico? Aquí se van a explicar mejor, por lo menos el resumen, tabla de contenido, índice, introducción. También está lo que es el cuerpo del informe, la conclusión y referencias bibliográficas. Cuando hablamos de resumen, siempre se debe posicionarse al comienzo del informe. Está dirigido a los posibles lectores, dándoles una breve idea de lo que se va a encontrar dentro del informe. No se ponen los resultados ni las conclusiones obtenidas. Lo ideal es que se superen las 200 palabras. La tabla del contenido o índice está compuesto por los nombres de las secciones, junto con un número de páginas, para que sea más fácil para el lector buscar la información, que es una herramienta que le facilita a todos los lectores de cualquier área, pero en específico nosotros la ingeniería, buscar la información, el tema que nos interesa. Y generalmente se usa cuando la información es muy, muy larga. La introducción es la presentación del tema, ¿sí? Se expone su funcionamiento, el motivo de su desarrollo y quién se beneficiará con su implementación. Para el caso de la revisión, en la introducción se debe fijar el alcance del informe, a quién irá dirigido. Al hablar de los experimentos, se debe hacer un resumen, mostrando cómo el trabajo realizado mejora o complementa trabajos anteriores. Para la investigación de la introducción del informe técnico debe indicar cuál será el alcance de la misma. Cuerpo del informe. Sin lugar a dudas, la parte más importante de un informe técnico es la utilización de gráficos y tablas, fáciles de comprensión del mismo. O sea, hay gráficos que por la falta de un dato no se van a entender. Y la idea es que la información que tú tengas sea fácil al lector. Los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación, comparación con otros informes y los resultados obtenidos dentro del proceso de realización. La conclusión son las respuestas a las preguntas que haya surgido en el estudio y deben estar directamente referidas al cuerpo del informe, porque ese es el objetivo de un informe técnico. ¿Cuáles son las referencias y biografías? Es un listado de las fuentes de resultados de la investigación en las que se basa el informe. Sirve como referencia a los lectores y aporte credibilidad al trabajo. Sería bibliografías. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cómo hacer un informe técnico? Bueno, los ejemplos de hacer un informe técnico o la estructura que tiene que llevar son la planeación, la construcción del borrador, revisión del borrador,
inclusión de gráficos y tablas, diseño final del informe, ubicación del encabezado, inclusión de la fuente de información, redacción del resumen y revisión final. Por lo menos la planeación se busca bibliografías e informes sobre lo que se desea estudiar. Luego se van anotando ideas sueltas o temas que sean importantes abordar y finalmente se da la estructura del informe. La construcción del borrador. Aquí se escribe o se empieza a escribir profundizando más las ideas propuestas durante la etapa de planeación. La revisión del borrador. En este paso se hace una revisión de conciencia de todo lo que se ha escrito, otorgándole un lenguaje más técnico al trabajo y ordenando las partes de forma coherente, mejorando los conectivos, si hay algún error, algo que se haya escapado, alguna idea suelta por allí. Y en algunos casos, pues, un informe técnico no se hace solo. O sea, si tienes referencias bibliográficas y lo demás, puedes comparar, pero también puedes pedir apoyo. Bien, lo que es la inclusión de gráficas y tablas, ellos le dan un formato definitivo a todas las tablas gráficas y diagramas que se tienen. Se le ubica de manera lógica al interior del informe. Algunas veces, bueno, en Venezuela generalmente hay normas específicas, están las normas APA, pero cuando un informe técnico es un poco diferente. Las gráficas tienen que tener un orden, o sea, igual como un índice, se debe colocar debajo de ella cuál es el número de la tabla y cuál es la información que nos va a presentar. Y después cuando ya tú quieras buscar la tabla, ya la tengas en un índice de las tablas y su orden. ¿Cuál es el diseño final del informe? La fase se confecciona. El diseño definitivo del informe generalmente es utilizado en un tamaño de letra de 12 puntos para el texto y se puede cambiar los tamaños para los títulos y subtítulos como las normas APA. No se recomienda utilizar mucho el tamaño diferente de la letra, dado que puede llegar a confusión de los lectores. La idea es que el lector no lo canse, por eso están esas normas. Facilitan la lectura y la absorción de información. ¿Cuál es la ubicación del encabezado? Los títulos y subtítulos se utilizan como guía para los lectores y también para la corte de párrafo. Deben sustituirse siguiendo la secuencia planteada durante los pasos anteriores de tal forma que siempre haya coherencia entre lo presentado del contenido. La inclusión de fuentes de información se debe referencia adecuada a todas las fuentes consultadas. La bibliografía nos ayuda mucho a saber dónde sacamos la información, a ver si la información es fidedigna. ¿De dónde sacó él esto? ¿Será real? Uno va de una vez e investiga. Eso ya es algo, ¿cómo se llama? Una parte autónoma de investigación. 8. La redacción del resumen. Habiendo completado todos los pasos anteriores, se procede ahora a escribir el resumen del informe, el cual no debe superar los 200 palabras. Y 9. La revisión final. Una vez terminado el informe, se efectúa una revisión completa del mismo en búsqueda de errores. Asimismo, se lo puede hacer examinar por otra persona, versado en el tema tratado como la investigación, para asegurar una mayor calidad de la información. Porque, pues, nadie nació aprendido, pero hay información que es como es técnica y uno va de referencia a referencia. Hay personas que ya han hecho informes técnicos, tienen mayor práctica en este tema, entonces facilitan la revisión final del informe. Pueden ser tutores, personas que llevan años dentro de la empresa, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son el ejemplo de un informe técnico? Aquí se presenta en la diapositiva 1, ¿sí? No académico, enviados de un taller de departamento de investigación de una fábrica de aceites para motores. Un ejemplo. Ya cuando es ingeniería es muy diferente. Por lo menos aquí se dice el taller, se especifica de dónde es el taller Monolito, no, de qué fecha, noviembre de 2008. Asunto, informe técnico sobre las pruebas del aceite.
¿Quién lo hizo? El señor Jaime Quiroga, jefe de investigación. Aceite Quiroga C.A. De una vez se dice el nombre de la empresa. Este informe se hizo con el objetivo de realizar las pruebas de los diferentes tipos de aceite. Sobre el motor testeado se han analizado los siguientes informes técnicos. Se probaron los siguientes aceites: sintético, mineral, convencional y de alto kilometraje. Los resultados obtenidos han arrojado los siguientes datos. Es muy breve. Se habla del calentamiento, la emisión de los gases y la conclusión final de lo que es el informe técnico. Por lo menos esta conclusión dice: apoyándonos en los resultados de las pruebas realizadas, consideramos que el aceite de alto kilometraje es el mejor de los 4 testeados. Es un informe súper breve porque una vez da a conocer qué es lo que desea que entienda el lector, cuál es su investigación, y ahí faltó la parte bibliográfica. Sin más que decir, gracias a todos y bendiciones. Estos informes, volviendo al tema, son herramientas útiles para los estudiantes de ingeniería civil y los que son ingenieros ejerciendo. ¿Por qué? Porque uno como ingeniero trata de dar soluciones y dar todo rápido, breve, ¿sí? Para dar soluciones rápidas, prácticas, ya que este es un mundo creciente, cambiante y estamos a la vanguardia de nuevas tecnologías. Debemos usar estas herramientas para mejorar el desarrollo y el crecimiento de una institución, un hogar o, el más grande, un país. Así que cada cosa que hagamos como ingenieros son importantes. Sin más que decir, bendiciones, que Dios los bendiga.